Hola, bienvenidos a unprofesor.com. Hoy seguimos con el apartado de genética y vamos a descubrir qué son las mutaciones y cuáles son los tipos que hay. Si te preguntas acerca de mecanismos de mutación, como lo que son las sustituciones, las inversiones, las duplicaciones, no es este el vídeo. Tienes que seguir buscando en mecanismos de mutación. Son otros vídeos que hay en esta misma página web. Aquí vamos a hablar de lo que es la definición y sobre todo de no tanto los mecanismos, sino clasificación de mutaciones. Entonces, vamos a partir de la definición. Cualquier cambio en la secuencia o en la estructura del material genético en nuestras células se llama mutación. Cuando decimos mutación, lo más frecuente es que se nos ocurra: ¡oh, Dios mío, soy un mutante, soy un bicho raro! Una peca es una mutación. El hecho de que uno sea rubio y el otro sea moreno se debió a mutación. Es decir, seguramente nos choca pensar en las mutaciones como algo que no crea patologías, que no crea trastornos. Pero vamos a entender, gracias a estos vídeos, que las mutaciones son la fuente de la variabilidad entre todas las especies que habitan la Tierra. Entonces sí que es verdad que lo que más nos suena son esos casos en los que hay trastornos. Pero no toda mutación tiene que derivar en un trastorno, ni toda mutación es por definición perjudicial. Así que dicho esto, vamos a ver un poquito más en profundidad qué es esto de las mutaciones. Si el ADN con el que yo nazco, haciendo una copia, por ejemplo, mientras mis células de la piel, que ya están viejitas, se renuevan y generan dos nuevas células, en ese momento se genera un cambio en la secuencia de ese ADN, o se cambia el orden en el que se lee la secuencia de ADN, eso va a dar una mutación. También puede darlo el hecho de que la estructura del ADN, por el motivo X, esté rara, esté diferente de cómo tendría que estar en el momento de replicarse, que es perfectamente estirada, para que la ADN polimerasa pase por encima suyo sin que haya ningún trompicón, porque esos trompicones van a hacer que haya errores de lectura en el ADN, y con esos trompicones es donde aparecen las mutaciones. Así que una alteración en cualquiera de estas tres cosas produce mutación. Entonces, mutaciones hay tantas como hijas de su padre son. Tenemos mutaciones que suceden espontáneamente. Simplemente se da por azar una mala conexión de la ADN polimerasa, por ejemplo, con la hebra de ADN. Entonces se copia mal y ya está, no hay que darle más vuelta de hoja. Lo contrario de una mutación espontánea es una mutación inducida, que esto ya viene dado por agentes externos o internos que te producen un cambio en esa secuencia, orden o estructura del ADN. Por ejemplo, el tabaco es mutágeno. Agujeros en la capa de ozono son mutágenos. ¿Por qué? Porque los agujeros de la capa de ozono lo que hacen es que haya rayos ultravioleta que se filtran, que tendrían que no filtrarse gracias a esa capa de ozono, pero en lugares como Australia, por ejemplo, hay una tasa de cáncer altísima justamente debido a mutaciones. ¿Por qué? Porque esos boquetes o agujeros en la capa de ozono hacen que los rayos solares incidan en tus células con unos rayos que son demasiado energéticos y que penetran más allá de la protección que te ofrece tu propio pigmento. Entonces, unos rayos solares demasiado energéticos, como son los UVA y todos los superiores, causan inestabilidad y pueden llegar a destruir ADN, como es el caso de los rayos gamma, que directamente descomponen la molécula de ADN. Pero afortunadamente los rayos gamma no nos llegan, los UVA sí. He dicho tabaco, he dicho rayos UVA. Saber también que el estrés, por ejemplo, el estrés cotidiano, cuando uno vive continuamente estresado, tiene muchísima más posibilidad de tener mutaciones y por lo tanto muchísima más posibilidad de tener un posible tumor. Esta es una clasificación. Otra clasificación, que es en paralelo, es que una mutación también, como que damos por supuesto que cada vez que hay un cambio en esta secuencia, orden o estructura, eso va a ser una catástrofe, ¿no? Voy a salir como el increíble Hulk, y no es así. Porque hay mutaciones
que perfectamente pasan desapercibidas, porque puede ser que me confunda leyendo uno de los ácidos nucleicos y le ponga una base que no es complementaria. Pero puede ser que gracias a que el código genético está degenerado, lo que significa que hay muchas combinaciones de ácidos nucleicos que hacen el mismo aminoácido, puede ser que se produzca una mutación llamada silenciosa, que es que da la casualidad, o tengo la buena suerte, de que hago una mutación, pero esa combinación de letras me sigue dando el mismo resultado. Entonces, mutar he mutado, pero aquí no ha pasado nada. Cuando se expresan ya no son silenciosas, es lo contrario. Subrayo que son clasificaciones paralelas. Quiere decir que el hecho de que seas espontánea no te hace silenciosa ni te hace no silenciosa, son cosas independientes. Otra manera de verlo es si esa mutación yo la he heredado de progenitores que ya están enfermos ellos, es decir, que manifiestan el trastorno, o si son mutaciones, también puede ser heredada, pero de progenitores que lo llevan en sus genes, pero que, por ejemplo, por el hecho de ser heterocigotos, a ellos no les afecta. Pero tu hijo, si lo recibes en homocigosis, sí te afecta. Eso es una heredada, porque ya está en sus genes, contenido, y está en los genes de cada célula de su cuerpo. Lo contrario de eso es que sea una mutación de novo, es decir, que aparece por primera vez contigo. ¿Y por qué eso es así? Pues generalmente eso es así porque la mutación se produce o en el espermatozoide o en el óvulo del padre o madre. No está en todas las células, por lo tanto el progenitor no está enfermo, pero en ese momento en el que te vas a formar tú tienes la mala leche, o buena, depende de para lo que sea la mutación, de que te toque. Y ya está. Y por último, otra cosa bien curiosa es que no todas las células del cuerpo tienen que estar afectadas. Podemos encontrarnos mutaciones que solo se expresen en algunas células, mientras que en otras no. ¿Y de qué depende esto? Pues no se sabe. Lo que se sabe es que es así. Y es muy curioso, pero es así. Así que, por último, vamos a ver los tipos de mutaciones principales que hay. Así que los tipos de mutaciones que hay dependen fundamentalmente del tamaño, de la extensión de esa mutación. Si te ocupa desde lo mínimo, que es un ácido nucleico, a unos centenares de ácidos nucleicos, eso es una mutación génica, porque es un trocito pequeño. Si te pilla un buen pedazo de cromosoma, ya hablamos de centenares, miles de bases, estamos en mutación cromosómica. Y por último, si hablamos ya de juegos completos, de una afectación en el juego completo de cromosoma, como que de golpe yo pase de ser diploide 2N a tetraploide 4N, eso es una genómica. Así que si quieres saber algo más de todos los mecanismos que hay, a continuación vas a tener más vídeos que te hablan en profundidad de ello. Y esto es todo por hoy, así que si tienes cualquier duda, siempre puedes dejarla en esta misma página web. ¡Feliz estudio!